Entonces es importante que nosotros tengamos qué cosa en cuenta las prolongada. Entonces, sepan que todos pueden tener. Es importante que no sepan todo eso del paciente. Cuando te han enseñado cómo se llama filiación, eso uno ni lo mira. Pero es importante saber de dónde tú vienes, quién tú eres, a qué te dedicas, porque eso tiene relación, ¿no? Para ustedes eso no ni lo miran. Y si lo miran es lo único que saben llenar. Porque le pregunta al paciente, ¿a qué tú trabajas? Pero no es que lo sepan llenar, sino que interpreten lo que dice allí. Lo que le quiero hacer llegar es que eso es importante que ustedes interpreten qué cosa, lo que dice la historia o lo que dicen los resultados de una investigación grande. Ahorita tenemos tosferina. Ya ha habido 2 muertos ya de tosferina. Nosotros no, en Nixon seguro. Pero, ¿cuál es el problema? Hoy, yo te digo, esta cifra se la estoy dando ahorita mismo porque acabo de salir de una región, vengo directo de la región hasta acá, 48.000 niños sin vacunar. Así que si alguno tiene un niño que quiere ir a vacunar, para que lo haga, ¿ya? Otra de los temas que nosotros tenemos que ver es en relación con qué cosa? Con el tiempo. 3 cosas en el tiempo. Uno, el periodo que te has expuesto. Puse ayer, llevo 6 meses, llevo 5 años, ¿no? Otro, la fecha de comienzo, más o menos para que tengan una idea. Y por último, la estación. Yo trabajo en prisiones, ¿se acuerdan? Yo lo digo hace como 2 minutos. En Cuba es obligado que el 1.5% de los pacientes que tú atiendas, tú le hagas tamizaje de tuberculosis en prisiones. Porque donde más hay tuberculosis es en las prisiones. Pero hay meses del año en que tú lo que tienes es diarrea, no tienes tos. Entonces, eso era una disyuntiva. Ahí puede bajar. ¿Por qué? Porque hay los virus que son más bien de tipo entéricos, ¿no? O enterales. Y otro tipo. Por eso es importante saber, cuando tú ves de qué tiempo va a ser agudo, subagudo, crónico, intermitente, ¿no? A lo que ustedes ponen, por ejemplo, si es agudo, intoxicaciones, infecciones agudas, traumatismos, alergias. Si es subagudo, ya hay dengue, hepatitis, infecciones. Si es crónico, ya son enfermedades cardiovasculares. Intermitente, te exponen laboralmente. Y si es latente, bueno, son esas cosas que te infectas hoy y te enteras hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante saber eso. Otra es la fecha o la forma de inicio. Algunos inician súbitamente, unos inician de tipo reciente. Por eso la epidemiología, yo te decía que es casi lo mismo que la semiología. Lo que pasa es que la muestra de la semiología, ¿cuánto es? 1. N igual 1. Y en el otro, N igual muchos. ¿No? Pero es lo mismo, es decir, es buscar lo que, es decir, que ustedes ahorita están, allá se aprenden uno y acá se aprenden uno. Pero más o menos pueden ir a la par de algunos de nosotros. Igual pasa con las estaciones, ¿no? Como les decía, en el verano hay enfermedades de tipo diarreicas, como respiratorias. En el verano hay calor. En el invierno hay respiratorios. En el otoño, nosotros estamos haciendo un análisis, le iba a traer eso, pero nosotros hemos visto que la mayor cantidad de casos de dengue son en las etapas de frío. Pero es que ahora estoy y el dengue empieza allá en enero, ¿no? Entonces todavía llueve, pero es un poquito más frío, ¿no? Entonces, en otoño, alergias, ¿por qué? Por el polen, ¿no? Eso empieza a perder. Y la primavera, bueno, igual alergias, lesiones dermatológicas. Esto más o menos es lo que pasa, una curva epidémica, ¿no? Tenemos que el número de casos va subiendo en el tiempo, es lo que se llama transmisión fuera de control. Y bueno, hay transmisiones que son ya más bien controladas y otras que ya empiezan a bajar. Nosotros lo que tenemos que saber es empezar, yo recuerdo cuando empezó COVID,
El primer paciente, nadie quería decir que era el primer paciente. Yo les dije el otro día que me iba a traer la historia clínica del primer paciente, me he olvidado. Pero nadie quería decirlo. Cuando uno dijo, aparecieron 50 casos el mismo día. Porque todo el mundo sabía que todo el mundo tenía COVID, pero nadie lo quería decir. Entonces es importante que siempre usted sepa cuál es el primer caso y desde qué momento usted se puso en contacto con él. Esto es más o menos lo que pasa, por ejemplo, alguna gráfica es una fuente puntual, surgió allí. Hay otra fuente que es continua, porque hay una tendencia más o menos continua. Hay una que es intermitente, como picos, normales picos. Y el propagado es cuando ya vemos que empezó un caso y de momento hay 50, 100 casos. Entonces son algunos de los temas. Otro de las... ¿Por qué? Sí, creo que era más. Entonces, otro de los temas que nosotros tenemos que saber acá es el lugar, ¿no? La distribución donde nosotros lo hacemos. Es importante saber que, por ejemplo, como yo decía, no es lo mismo en Alaska que haya dengue, que tú pienses que alguien tiene fiebre en Alaska, no es dengue, ¿no? Pero fiebre en tu calma sí. Entonces, por eso es importante que tú sepas la distribución geográfica de las enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un perfil epidemiológico de cuando viví en Cuba y otro de cuando he llegado acá. Las enfermedades más o menos son las mismas, pero la incidencia y la prevalencia no es igual. Entonces, allá por ejemplo, yo veía algún denguito, pero acá mucho dengue. Allá te encontrabas un paludismo, pero acá hay mucho paludismo. Sin embargo, allá había alergia, un ejemplo, y acá no. Un ejemplo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes no se preparen. A mí me parece no muy lógico que cada universidad tenga un curso que sea para, pero si al final el ENAD y el examen de salud es el mismo para todo el país, ¿no? Hay que aprenderse bien infectología en la Universidad Nacional de Ucayali. No, en todas hay que aprenderse, porque tú no sabes dónde vas a venir a trabajar. Mira, yo he venido de otro lugar acá a trabajar, ¿no? Entonces uno más o menos tiene que ir, y obviamente se tiene que ir adaptando al lugar donde va. Entonces, estas son las principales propósitos de la epidemiología detectiva: identificar las características, describir el alcance del problema, evaluar el estatus, identificar los individuos de la población que puedan tenerlo, usar la vigilancia para monitorear, evaluar los programas y establecer métodos. Es decir, que la estadística descriptiva es que básica, pero aún siendo básica es que informativa, porque te está dando ¿qué cosa? La información. Entonces, tú no puedes hacer un estudio analítico o experimental si tú no sabes lo básico de ahí. No te va a dar acá ahora un estudio de campo de, no sé, voy a poner de dengue en Alaska, porque no te va a servir. Beneficios de la vacuna contra el dengue en Alaska. En realidad, ¿no? Por eso que los congresistas meten una ley que no sirve para nada lo que lo están haciendo, porque están haciendo una ley que era para España, no sé. Yo le puedo poner uno que hicieron en Cuba. Valor de la, ¿cómo que se llama? De la máquina aspiradora de nieve en La Habana. ¿En Cuba nunca ha nevado? No, de verdad, no estoy diciendo mentiras, lo hicieron. Entonces, la gente por buscar presupuesto hace lo que se da la gana. Pero no es lógico, ¿no? De verdad, aspiradora de nieve. Es que como hagamos eso mismo acá. Acá nunca ni ha nevado ni cerca. Entonces, por eso es importante que te informe. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Observas, que no es ver. Observar es más que ver. Tú lo ves todo íntegro, lo observas, lo analizas, lo describes y ahí postulas qué cosa o formulas tu hipótesis. Ahí terminó la descripción, porque ya para poder contrastar la hipótesis ya tienes que hacer otro. Entonces, hasta aquí es la parte del tipo descriptivo. Entonces, acá algunas de las ventajas es fácil para la disponibilidad de datos. Yo creo que los estudios descriptivos nosotros ni lo deberíamos hacer. Eso hay gente, yo tengo un estadístico ahí conmigo de trabajo seguro que yo le... ¿Puedes hacerme una revisión de tal cosa? Me lo hace porque me está diciendo que está bien, que está mal, y no necesita hacer ninguna investigación. Está
Solo yo creo que los estudios descriptivos, si se hacen, no deben, es decir, no deben. ¿Ya? Es barata, proporciona datos. En tu proyecto de investigación dice, yo que he sido por años, hasta que me aburrí, o hasta que me molesté, el presidente del Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Gastos. No hay ningún gasto para la investigación. Todo es 1000 hojas de papel, 4 lapiceros, 200 soles en pasaje. Pero nada para uno hacer una investigación, algo para la investigación. Busquen ustedes para que vean su proyecto de investigación, no hay nada para la investigación, todo es papel, bolígrafo, impresora, blanco, así es. Entonces, por eso es que son baratas, pero quieren hacer un estudio analítico. Entonces, pocas dificultades éticas, porque en realidad es lo que tú ves. Oye, vea que ¿por qué tú no hiciste esto en tu trabajo? Discúlpame, yo cuando te agradezco, pero yo lo voy a hacer cuando me dé la gana. Este no era mi objetivo ahora, ¿no? Eso aprendan a responder a los jurados. Cuando los jurados, no sé qué sea yo. ¿Por qué no hiciste en tu trabajo tal cosa? Usted le dice, pero doctor, disculpe, yo lo tendré en cuenta para mi próxima tesis, quizás de maestría, pero en este momento ese no fue el objetivo de mi investigación. Y esa es una forma muy polite de decir, yo no me lo sé, pero no te lo voy a decir también. ¿No? ¿Está claro? No se vayan a pelear. Ah, no, sí, yo creo que sí, pero doctor, yo la debía haber hecho. No, usted no sabe. No se peleen con eso. Para la próxima la vamos a hacer. Esta vez no es mi la mitad. Aprendan a responder polite. Algún día, por otros 10 soles, les puedo enseñar cómo enfrentarse a alguien sin discutir. ¿Ya? Entonces, proporciona pistas y formula la hipótesis. La desventaja, que prácticamente no puede encontrar nada, ¿no? No hace inferencia, hay hipótesis que son chismes, como digo yo, que no pueden ser probadas. Como el ejemplo de la margarina y los divorcios. Por ejemplo, el consumo de margarina y divorcios. Es decir, eso fue algo que solamente fue una coincidencia, no una casualidad. Entonces, en el caso de la analítica, no lo voy a meter mucho en este tema de la analítica porque, como vamos a hablar de estudios, después vamos a hacer una clase a vez. Ahí entre todos vamos a aprender un poquito de lo que ustedes saben, lo que yo sé, y vamos a llegar a aprender algo. La estadística analítica es la rama de la epidemiología que busca identificar causalidad. Ya habíamos visto, ¿no? Causalidad entre la exposición y los resultados o el desenlace. ¿Ya? Entonces, a diferencia de este, que lo que hace es caracterizar, este sí busca, contrasta una hipótesis, ¿no? Entonces, busca la causa, asocia todo el esquema relacionado con. Estos son los más importantes, los estudios de corte, los estudios de caso control y los ensayos clínicos reales. Pero estos son los tipos de analítica. Aquí, para que vean algunos conceptos claves. 3 conceptos claves. Ya terminamos la primera parte. La primera parte se acuerdan, la estadística descriptiva y estadística analítica. ¿Se acuerdan de la agenda que les puse al inicio? La segunda, no era esta, pero lo puse para dejarlo gráfico al final. 3 conceptos claves: endemia, epidemia y pandemia. Si ustedes saben esos 3 conceptos, ya saben epidemiología. Porque eso es lo único que habla todo el mundo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es endemia? Es la presencia constante de una enfermedad en una región o población, en una población o región determinada. La epidemia es el aumento significativo y súbito de eso que se encontraba allí. Y la pandemia es cuando eso se va, ¿no? Entonces, así les estoy queriendo pasar porque acá no voy poniendo el ejemplo de cada uno, ¿ya? Endemia es la presencia habitual y sostenida de una enfermedad en una población o área geográfica determinada. La endemia el dengue no puede ser el mismo dengue endémico en Perú que en Afganistán, porque no son áreas determinadas. Puede ser que tú tengas endemia en Perú, endemia acá, endemia, pero no puedes considerar 2 países endémicos, digo 2 países, así como le estoy diciendo, ¿no? Perú y Afganistán, uno que está allá al otro lado del otro acá, porque no es la misma transmisión, ¿no? Entonces, ese es uno. Otro, que a diferencia, bueno, implica
aumento súbito de los casos. Es un fenómeno epidemiológico que lo que hace es, el tipo de ella, como ustedes, ya vienen acá por venir. Es decir, no es nada del otro mundo, vienen porque tienen que decir. Aquí yo he tomado una metodología, en las tres se lo voy a explicar igual, así mismo, el mismo formato, para que le quede la foto en el cerebro. Primero, persistencia temporal, se mantiene en el tiempo la enfermedad. Segundo, tiene distribución geográfica definida, afecta a áreas específicas. Otro, los casos esperados, ya más o menos uno sabe que si es endémico van a aparecer 5 casos, 4 casos, no va a haber, suele mantenerse dentro de ciertos rangos y hay factores que lo condicionan, ¿no? Puede estar asociado a condiciones climáticas, la pobreza, las prácticas culturales, etc. Y aquí algunos ejemplos, por ejemplo, les cuento ejemplos, no sé por qué se me ocurrió, pero hice diapositivas por ejemplo, en el mundo, en Perú, en el mundo y acá. ¿Ya? La malaria, ¿dónde se ve? Acá en nuestra zona. Es decir, la malaria es endémica en la selva amazónica, ya sea de Perú, Brasil y Colombia, la fiebre amarilla en zonas tropicales de Sudamérica, igual puede encontrarse en África porque es trópico. ¿Ya? El mal de Chagas, que es la enfermedad. ¿Qué produce el mal de Chagas? ¿Qué bicho? Uno, cualquiera. Trypanosoma cruzi. ¿Cómo se llama el bicho del mal de Chagas? Trypanosoma cruzi. ¿Ah? Trypanosoma cruzi. A ver, uno solo. Ese no lo produce, ese es el vector. ¿Cuál es su razón? ¿Y por qué se llama Trypanosoma cruzi? Porque te veo medio cruzado. Trypanosoma cruzi se llama porque el que lo descubrió un brasileño que se llamaba Osvaldo Cruz y su alumno era Carlos Chagas. ¿Ya? Entonces, la leishmaniasis o leishmaniosis, ahí no se puso leishmaniasis, pero normalmente leishmaniosis hace muchos años se ha cambiado la ASI por la OSIS. ¿Sí? En la nomenclatura, en la taxonomía de las enfermedades infecciosas. Pero hay varias leishmaniasis. ¿No sabía? Cutánea mucosa. ¿Cómo se llama la cutánea? Cuta. ¿Cómo se llama la cutánea mucosa? Espundia. ¿Y cómo se llama la visceral? Calázar. No se metan conmigo que estoy historizado. Ya, entonces, este se ve acá, pero esa es la leishmaniosis o leishmaniasis, esa también. Entonces, la epidemia, como habíamos dicho, es lo mismo, pero hay un aumento significativo de los casos en el periodo y en el mismo lugar. ¿Ya? Aquí puede ser que haya un nuevo agente que llegue, puede ser que haya cambios ambientales, puede ser que haya fallas en el control sanitario. Igual tiene características, se la voy a poner rápido así para inicio abrupto, ¿no? Hay una epidemia de cólera. Es decir, nunca había habido cólera, ahora hay cólera. O había 5 casos de cólera, hay 200, ¿no? Segundo, hay un exceso encima de lo esperado. Recuérdense que el anterior era como había casos, los casos se mantenían en cierto rango esperado, ¿no? El foco geográfico definido generalmente afecta una región, un país, una ciudad, y tiene una duración limitada, por suerte, ¿no? Una epidemia de cólera o una epidemia de dengue tiene periodos en los cuales o aparece un nuevo agente, o hay cambios ambientales, o se nos va de la mano nosotros, ¿no? Y aquí igual hay ejemplos, igual pueden ser las mismas, pero ¿en qué? En un porcentaje superior. En el caso de la pandemia, esta es una epidemia, pero ya no en un lugar determinado, sino se distribuye más globalmente y afecta ¿qué cosa? Más personas. Acá el que ustedes más recientemente tienen es el COVID, ¿no? Entonces, implica la propagación sostenida, etc. Tiene ciertas características. Cobertura geográfica extensa, ya no solo se limita a un país, sino
se extiende. Tiene una alta transmisibilidad porque se propaga fácilmente entre personas y personas. Tiene un impacto global porque se lleva todo, recuérdense, solamente el COVID, todo lo que nos hizo. Requiere coordinación internacional porque ya ¿enfermedades qué? Normalmente sí. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos los síndromes de cualquier cosa y la epidemia de cualquier cosa. Ya hay quien habla de que hay una pandemia de obesidad. ¿Ven? Claro, ahí la gente dice que hay una pandemia de obesidad, así se habla ahora. O una epidemia de no sé qué. Es decir, para lo que se ha hecho en realidad es para las transmisibles. Pero ya es como el síndrome. ¿Qué es lo que es el síndrome? El conjunto de síntomas y signos. Pero ya la gente dice síndrome del Golfo, ¿no? Que ha pasado todo lo que ha pasado en el Golfo. Sí, ya la gente, pero para lo que en realidad se ha hecho es para las enfermedades transmisibles. Pero ya van a oír por ahí pandemia de obesidad, epidemia de no sé qué, cosas que no son, ¿no? Porque ya la gente, es como ya antes se decía frito, ahora se puede decir freído también. Ay, qué horror. Imprimido, impreso. Freído. Como ustedes quieran decir. Entonces, algunos ejemplos de epidemia, el que más nosotros sabemos, COVID, pero hubo gripe aviar, esa que decía, ¿no? H1N1, H2, ¿eso lo quiere decir la H y la N? Bueno, no, es que yo estoy diciendo, si ustedes, ¿quién les ha dado microbiología a ustedes? Porque la H es una enzima que es la hemolicina, que produce hemólisis, la N es neuroamilidasa. Eso quiere decir la H y la N, y por eso es que tienen características clínicas que se relacionan con esas dos. ¿No sabían? Soy el primer hombre en su vida en enseñar eso. Por eso es que la historia de la medicina se enseña. Lo que pasa es que ustedes van a tener la suerte de que yo no les voy a dar clases de serio. Pero si no, van a tener que descubrir quién descubrió el estetoscopio, quién descubrió la palpación, quién descubrió la percusión. ¿Tú sabes quién descubrió el estetoscopio? ¿Quién? Galileo Galilei. Ese será el estetoscopio a la luna, hoy la luna. Porque Galileo Galilei lo que ha hecho el tema del espacio. El que descubrió el estetoscopio fue René Jacinto Théophile Laennec. Laennec, por eso se llama estetoscopio de Laennec y por eso el asma se llama enfermedad de Laennec. El que descubrió la palpación fue Francisco Hipólito Albertini y el que inventó la percusión, Joseph Leopold Auer-Brugger. Es decir, esas cosas ustedes no se las van a aprender nunca porque ya pasó su tiempo de aprenderse. Pero yo les aconsejo que a medida que vayan estudiando algo se aprendan para que le quede la sensación de que han aprendido historia de la medicina. Porque, por ejemplo, yo tengo una mala sensación de la historia de la medicina. Esa historia de la medicina, de los humores, de esa payasada, eso es una payasada, ¿ya? Pero cuando te lo enseño, a mí no ni me acuerdo de eso. De esas clases me la dio un profesor de filosofía Flores, que fue el que le dije el otro día, que me dijo, se puede ser crítico, pero no criticón. Eso fue lo único que me acuerdo de ese curso. Esa frase del profesor. El resto, nada. Entonces, todo me lo he leído, enfermedad, maniobra. Podemos hablar acá de cualquier maniobra que la descubrió, porque esa es la forma de que nunca se lo olvide. Es un consejo que le doy semiológico. He estado en estos días con tendencia de ir a subir, a pasar visita con los que están aquí. Lo que pasa es que no he entendido